Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar, en este segundo año, el segundo ciclo que estamos realizando de este estilo de programas y en este recorrido que hacemos siempre con historias de personas de nuestra zona, historias de la comunidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que en algún momento de la vida nos tocó o nos va a tocar a todos, que tiene que ver con los diferentes procesos del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo poder afrontarlo? Y esto de decir, bueno, esto está bien que haga, esto está mal que haga, o si estoy de duelo no tengo que salir, tengo que esconderme, o tengo que hablar. Bueno, vamos a justamente hablar sobre estos temas y el duelo, también ver cómo se lo puede trabajar y si depende de cada persona cómo poder afrontarlo. Eso es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy. Para eso tenemos una invitada especial que nos está visitando desde Entre Ríos. Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dejar que se pueda presentar para que la gente de Montecarlo le conozca y de la zona su nombre y apellido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Estela Marifris. Y bueno, soy nacida en una ciudad pequeña de Entre Ríos, que es conocida a nivel nacional porque es la capital nacional de la apicultura, que es Maciá. Eso está ubicado en el centro de la provincia de Entre Ríos. Ajá. Sí, bueno, no sé, cuento algo sobre mi... Bien, bueno, vamos, el proceso del duelo es parte de la entrevista, pero antes de todo eso queremos conocer un poco de su historia. ¿Usted nació en esa localidad de donde oriunda? Sí. Yo nací en Maciá y ahora después de más de 60 años estando fuera de Maciá, al entrar en este proceso jubilatorio, regresé otra vez a Maciá. Bueno, ahí vivíamos, digamos, no en la ciudad misma, sino un poquito afuera, unos 5 kilómetros, con mis padres, mis dos hermanas, y bueno, ahí viajando todos los días, la primaria, la secundaria. Cuando terminé la secundaria, entonces ya comencé con los estudios teológicos. Para eso me tuve que trasladar a Buenos Aires. Entonces existía el Instituto Superior de Evangélicos Teológicos en Flores y allí hice toda la carrera de teología, que fueron 6 años. Uh-huh. Bueno, nos contaba recién de la escuela primaria que tenía que viajar todos los días. ¿Era mucha la distancia que tenían que recorrer? No, eran 5 kilómetros. Pero en sus comienzos se dificultaba bastante porque no había asfalto. Ajá. Entonces esto hacía que, por ejemplo, días de lluvia tuviéramos que movilizarnos a caballo, ¿no? Uh-huh. Y si no, mis padres junto con unos vecinos se iban turnando entre 3 personas y bueno, nos llevaban todos los días y nos buscaban, ¿no? Uh-huh. 5 kilómetros no es tanto, ¿no? Así uh-huh. que sí. Y no es un día de lluvia o un día de frío, es un poco largo. Claro, sí, y al principio cuando no teníamos asfalto, esto dificultaba, digamos, la movilización en vehículo, ¿no? Entonces había que recurrir a tracción a sangre. Uh-huh. Sí, mencionaba que se iba con sus hermanos. ¿Cuántos eran? En realidad con mi hermana mayor, porque con mi hermana mayor nos llevamos apenas 2 años, así que prácticamente hicimos todo juntas. Pero después de muchos años, pasaron 8 años, 10 años, llegó mi hermana menor. Así que bueno, eso fue otra etapa, con ella fue otra etapa distinta. Así que sí, somos 3 mujeres, 3 hermanas. Ahora mencionaba estos días de lluvia que se iban a caballo. Uno dice, bueno, la dificultad de ir a la escuela igual, y hoy sí tienen que mirar para atrás. ¿Fueron momentos muy difíciles, momentos de aventura, lo disfrutaban? En realidad, bueno, en lo personal a mí me gustaba ir a la escuela, pero ayer justamente conversaba con una señora. A veces en la escuela también son cosas que quedan como impregnadas en uno. A veces en esto de ser crueles los chicos, yo sufría mucha discriminación. Yo era muy rubia, demasiado rubia. Y no predominaba el rubio, ¿no? Entonces me decían rusa como de manera despectiva, claro. ¿no?
Pero es increíble porque hicimos la primaria y la secundaria con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, incluso días de lluvia, y eso era admirable porque de repente alumnos o chicos que vivían dentro de la misma población, digamos, faltaban a clases y nosotras estábamos ahí, ¿no? Pero yo lo hice con mucho gusto. Solo que en la secundaria yo puedo decir hoy que estuve muy limitada porque, digamos, los chicos que viven dentro del pueblo, bueno, tienen sus encuentros, claro, tienen sus cenas, y bueno, y yo estaba como siempre fuera, ¿no? Porque ya hubiera implicado un viaje extra. Uh-huh. Pero muy bien, tengo muy lindos recuerdos tanto de la primaria como de la secundaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y terminé con 17 años la secundaria y ya inmediatamente me trasladé a Buenos Aires, ¿no? La facultad entonces tenía un internado, así que ahí estuve interna todo ese tiempo. ¿Por qué estudiar teología? Bueno, a ver, yo siempre cuento una anécdota, ajá, ¿sí? Somos 3 mujeres, pero el sueño de mi mamá, es decir, mi primera hermana nació mujer, con su segundo embarazo, que era yo, es más, no tenía nombre para mí, yo iba a ser David Alejandro. Ah, sí. Mi mamá soñó, en aquella época las ecografías no existían, estamos hablando más de 60 años, y mi mamá, digamos, su sueño era que yo fuera varón y pastor, ¿no? Claro, en aquel año en que yo nací, en el año 62, el ministerio femenino todavía no había sido aprobado en nuestra iglesia. Entonces mi mamá eso lo descartó, claro, digamos, ¿no? Y tampoco nunca me lo dijo. Y después, cuando yo decido estudiar teología, yo creo que a mi mamá no le convenció demasiado. Recién, digamos, el ministerio femenino era muy nuevo. Yo soy la quinta mujer recibida. Uh-huh. Después de mí sí, ya siguieron muchas, ¿no? Pero era algo, digamos, totalmente nuevo. Y esta imagen del pastor hombre, ¿no? Entonces, claro. Así que eso por un lado. Digo, hasta qué punto uno no lo recibe desde el vientre de su madre, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo me confirmé siendo grande, tenía casi 15, y me impactó muchísimo, ¿no? Es decir, y me di cuenta la facilidad que tenía para resumir o para... siempre tenía, digamos, un reconocimiento especial porque me destacaba. Y a partir de ahí, casi con 15 años, para mí nace mi vocación, uh-huh, digamos, ¿no? Es decir, ya en tercer año uno tiene que estar pensando qué va a hacer de su vida, y con la ayuda de un pastor, que era el pastor que estaba en ese momento, que después fue profesor también, con ayuda de él, muchas conversaciones así, me habló sobre los pros y los contras, sobre las dificultades también, porque bueno, no es una tarea tan... Pero yo creo que uno nace con vocación, ¿no? Y si no hubiera sido teología, probablemente me hubiera inclinado por alguna carrera así de tipo humanística, ¿no? Uh-huh. Acción social o bueno, enfermería también empecé a estudiar ya recibida, pero me di cuenta que no era para mí. Uh-huh. Hice 6 meses de enfermería en Buenos Aires. Entrerriana, el mate va a tomar. Sí. Así no, que le vamos a invitar un mate de la línea Pampa, que tiene la cooperativa agrícola nuestra, producción acá de nuestra zona. Ajá. Es una de las líneas premium que tiene, en este caso, una de las hierbas premiada como Ajá. premio de oro por su calidad. Está un poco caliente Ajá. el mate, pero bueno, hoy con el frío viene bien también. Sí, bárbaro. Me quedo en esto de lo que estaba mencionando, de esta imagen del pastor hombre. Uh-huh. ¿Costó o cuesta todavía que se acepte a la mujer que sea pastora y líder de una comunidad religiosa, líder de una iglesia? Yo creo que a algunas ministras le costó más que a otras.
en función del lugar donde le tocó trabajar. En lo personal, digamos, a mí me costó más al principio por ser joven que por ser mujer. Ah, mira. Sí, yo me recibí con 23 años. Claro. Entonces, por ahí es como que la gente decía, ahí demasiado joven, no tiene experiencia. Pero me tocó trabajar en comunidades muy lindas y finalmente hubo como un reconocimiento, porque digamos hay que reconocer esto, hay que decirlo, que en las comunidades las que tienen mucho protagonismo son las mujeres, digamos, son las más activas. Y las mujeres de pronto empezaron a manifestar esto, a expresar esto, de que se sintieron como más libres para poder contar sus problemas con una mujer, ¿no? Claro. Y eso, digamos, fue algo que yo fui palpando. Yo hice un trabajo muy importante con las mujeres. Durante muchos años fui coordinadora de las mujeres del distrito Entre Ríos. Y me gusta. Así que yo en lo personal no tuve dificultades por ser mujer, ¿no? Siempre fui muy bien aceptada en todas las comunidades. Pero bueno, digamos, hay comunidades donde les costó recibir por primera vez una mujer, ¿no? Es decir, bueno, fue un paso importante, ¿no? Es una transición, porque al principio también las preguntas, una mujer, y cómo va a ser si se le pincha una cubierta, ¿no? Estas cosas que, claro. Pero bueno, también aprendemos a hacerlo. Tengo que compartir unos consejos publicitarios, le invito a que se quede para un próximo bloque. Los consejos publicitarios para hoy. ¿Qué tal? Soy Nicolás Strider, soy odontólogo de Monte Carlo y me encuentro construyendo este policonsultorio que va a contar con un consultorio odontológico, con un laboratorio bioquímico y con un consultorio para múltiples profesionales. Como verán, todavía estamos en obra y quiero aprovechar para este último mes que nos queda de obra, porque está planificado inaugurar en julio, e invitar a los profesionales de la salud que quieran venir a trabajar con nosotros. Contamos con espacio, así que están invitados. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que puedan ir viendo cómo va avanzando la obra y les pueda ir comentando cómo viene la próxima inauguración. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, puedes contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said, even if the love was hurting, I'll be.
Continuamos en este nuevo bloque en Tu Lugar. Nos contaba de este proceso y que se recibió muy joven. ¿Cómo fue su primer destino? ¿Pudo elegir o le tocó así como destino el primer lugar donde fue a trabajar? Sí, en el caso nuestro, después de terminar la carrera, la iglesia nos envía. En el caso puntual mío, el envío fue a la comunidad de Quilmes, en Buenos Aires. Lo ideal sería hacer el vicariato. El vicariato es el paso previo, en mi tiempo eran 3 años antes de la ordenación al ministerio. Digamos, se recomienda que ese vicariato uno lo pueda hacer en 3 lugares diferentes, 1 año en cada. Pero bueno, en el caso mío se dio que pude hacer todo el vicariato en el mismo lugar, donde también fui ordenada al ministerio, en el año 89, en Quilmes. Y bueno, ahí sí, mi primer destino. Después el tema de la postulación, digamos, existe la posibilidad de que el ministro se postule en función de las vacantes que hay o que la comunidad llame. Y bueno, en este caso yo tenía un colega que hizo la carrera conmigo en Bahía Blanca y bueno, y se abría el cargo pastoral recientemente en Carmen de Patagones. Y bueno, y él me entusiasmó, digamos, para que lo acompañe. Y bueno, y así fue que en junio del 89 comencé mi trabajo ya pastoral. Ya lo había comenzado antes, ¿no? Pero ya con el título de pastora en Carmen de Patagones. Ahí estuve 6 años. Y en este proceso, en donde comenzó este trabajo pastoral, ¿tenía tiempo de ir a visitar a sus padres o cómo hacía? No, claro, solamente una vez al año, claro. Digamos, sí, se dificultaba bastante, por las distancias también, ¿no? Es decir, después el último tiempo, bueno, no sé si puedo hacer toda la recorrida. Sí. Bueno, después de Carmen de Patagones, ahí entonces acepté el llamado de la comunidad de Mendoza. Ahí estuve también 6 años en Mendoza. Lamentablemente el cargo pastoral de Mendoza se cerró ahora, porque puntualmente, digamos, en Mendoza la comunidad era de tinte bastante alemana. Ajá. Ya de por sí nuestra iglesia, digamos, se forma con los inmigrantes rusos, alemanes, austríacos, suizos, ¿no? Y entonces, al ser, digamos, una comunidad alemana, que no es lo mismo que en Entre Ríos, por ejemplo, somos descendientes de rusos alemanes, que es otra forma de ser. Son comunidades muy cerradas, ¿no? Entonces, bueno, se va terminando, digamos, el grupo y, bueno, lamentablemente no crece. No es una iglesia misionera, por supuesto, digamos, pero cuesta mucho la apertura. Bueno, ahí estuve 6 años en Mendoza y ahí la iglesia me ofrece la posibilidad de ir a Alemania con una beca para hacer un curso de perfeccionamiento en clínica pastoral. Así que de Mendoza estuve después, viajé a Alemania, ahí estuve 2 años, en Múnich, sería en München. Estuve 2 años, me costó muchísimo por el idioma, porque bueno, yo ya viajé siendo grande. En casa, digamos, se hablaba, pero muy poco, casi nada. Y lo que se hablaba por ahí era el dialecto, ¿no? Claro. Entonces llegar a Alemania me implicó primero hacer un curso intensivo, pero claro, yo ya con más de 40 años me costó bastante, ¿no? Pero fue un tiempo muy enriquecedor, muy enriquecedor. Aprendí mucho. Y puntualmente, digamos, el acompañamiento pastoral tiene que ver con el acompañamiento a enfermos. Sería como un tipo capellanía, ¿no?
Y bueno, digamos, terminando ese periodo en Alemania, ahí recibo el llamado de la congregación de Ramírez, ya en Entre Ríos. Y eso me acercó mucho a mis padres, claro, ¿no? Estaba relativamente cerca. Ahí estuve 6 años también. En realidad los convenios nuestros son por 6 años. Después hay quienes renuevan por 6 años más y eventualmente por 3 años más, pero bueno, se sugiere que no más de 15 años en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, estando en Ramírez, prácticamente ni había terminado los 6 años, recibo el llamado desesperado de otra comunidad que es Baza Bilbaso, que pertenece a la Congregación Evangélica San Antonio. Bueno, Baza Bilbaso está, digamos, dentro de la congregación que abarca Gualeguaychú. Menciono estas ciudades que son más Concepción del Uruguay, Villaguay. Claro, para situarnos. Sí. Ahí. Y entonces en este lugar sí pude estar 12 años y terminé justo los 12 años con 60 y ahí pude bueno, pedir la jubilación, ¿no? Aunque la iglesia en realidad nos pide trabajar hasta los 65 años, pero bueno, como el aporte también lo hemos hecho al Estado, claro, por autónomos, digamos, uno puede acogerse, digamos, a la jubilación nacional, ¿no? Y a su vez, digamos, después hemos estado haciendo aportes a la iglesia, la caja compensatoria, que compensa un poco, digamos, porque el mínimo es lo que el gobierno nos da, claro, como mínimo es imposible vivir con eso, sí, ¿no? vale. Entonces sí, creo que son 450.000 pesos, algo así, ¿no? Así que, y bueno, y entonces al jubilarme vuelvo otra vez a Maciá, que en realidad por primera vez, porque yo, digamos, me fui a Buenos Aires desde el campo, viviendo en el campo, es decir, no viví nunca en la ciudad misma, claro, ¿no? Así que por primera vez ahora hace 4 años que estoy viviendo ahí. Casi como vivir en un lugar nuevo. Ahí sí, después de 42 años es como empezar, digamos, de nuevo, porque bueno, en 40 años los rostros se despintan y uno va perdiendo contacto, claro, pero bueno, tengo todavía algo de familia en Maciá y tal vez no, digamos, si alguien me preguntara, no elegiría Maciá para vivir, pero es lo que me tocó, es lo que me tocó, porque con ayuda de mis padres fui, digamos, pudiendo hacer mi casita, ¿no? Claro. Entonces estoy radicada ahí y estoy totalmente agradecida por eso, ¿no? Tenemos que compartir unos consejos publicitarios y después nos metemos de lleno en hablar del duelo. Estos son los consejos para hoy. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Parral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, colorete, la mejor elección. Pijamitas, boris, remeritas y más.
Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en este programa de Tu Lugar, en la mitad del programa, y vamos a hablar del tema que habíamos anunciado al principio, justamente cuando comenzábamos esta edición. ¿Cómo se puede describir el duelo? Bueno, el duelo, digamos, viene de dolor, ¿no? Uh-huh. De doler. Yo trato de definir el duelo como un proceso normal, ¿no? O sea, aclarar que no es una enfermedad, es un proceso normal, es personal, es individual y es único. Es decir, no hay dos duelos que sean iguales, ¿no? Uh-huh. Eso depende de muchas cosas, digamos, de la edad, del vínculo, de su confesión religiosa, digamos. Creo que una persona de fe puede superar, digamos, más fácilmente este dolor tan intenso. Pero es un proceso, es un tiempo que hay que elaborar, que hay que trabajar, ¿no? También yo digo que este duelo viene de esta expresión retarse a duelo, que se usa normalmente, digamos, cuando hay una lucha, un combate, una pelea, porque dentro nuestro se produce justamente esa lucha interna entre, digamos, dejar ir, porque es la ley de la vida, pero al mismo tiempo querer retener, ¿no? Claro. Entonces es una lucha interna muy, muy fuerte. Uno quisiera seguir teniendo a su ser querido para siempre. Y es el precio del amar, ¿no? Es decir, cuanto uno más ama, también más profundo es el dolor, ¿no? Uh-huh. Y para mí, digamos, el duelo sería eso, ¿no? Es un proceso. Mostraba anoche una imagen de una herida, ¿no? Porque cuando a uno le llega la noticia, es como que se abre una herida, ¿no? Que cala profundamente, que duele todo, duele el cuerpo, duele el alma, todo, porque afecta, digamos, nos afecta íntimamente, y entonces esta herida que sangra mucho, y tiene que sangrar, ¿no? Es decir, y que lleva su proceso de sanación, de cicatrización, porque aclaro siempre que el duelo es temporal, ¿no? Es decir, a ver, uno nunca se va a olvidar de su ser querido, digamos, siempre va a estar presente, pero se cree más o menos que entre un año como mínimo, 2 años como máximo, uno tiene derecho a todo, porque es el primer tiempo donde uno lo vive de manera intensa, ¿no? Donde uno llora mucho, donde uno, hay etapas. Una de las etapas también es la etapa del enojo, ¿no? O la etapa de la furia, pero tiene que cicatrizar, ¿no? Es decir, la cicatriz siempre va a quedar uh-huh. la marca que nos va a estar recordando siempre, pero tiene que cicatrizar,
porque no hemos de quedarnos para siempre llorando la pérdida de un ser querido. Aunque, digamos, va a haber momentos, un cumpleaños, un aniversario, ¿no?, que nos sensibiliza más, y bueno, y podemos también, y no está mal llorar, ¿no? Claro. Pero si, digamos, pasado cierto tiempo uno está con ese dolor tan intenso y con ese llanto tan descontrolado, y bueno, ahí entonces recién uno necesita, digamos, recurrir a un profesional, ¿no? Pero si no, mientras tanto uno tiene que vivir el proceso, ¿no? Bueno, no sé si respondí. Sí. Sí. Ahora, Ajá. tomo alguna de las palabras porque mencionaba este proceso del duelo o la pérdida de un ser querido, familiar, amigo, vecino, y a veces se puede dar, y sobre todo teniendo en cuenta de los que venimos a veces del pueblo y que uno conoce a la gente, y te dice, sí, pero fulano no lloró en el velorio. Uh-huh. Es decir, ¿será que le quería o no le quería? Son procesos que también pasan, o sea, ¿es necesario llorar? ¿O se recomienda llorar para desahogarse? Digamos, uno de los consejos que se da, porque hay como distintos tipos de duelo, ¿no? Es decir, también hay duelos retrasados. Es decir, tal vez no llora en el momento, ajá, pero después quizás cualquier, digamos, circunstancia lo quiebra, ¿no? Y es este llanto reprimido que descarga después ¿no? Y que por ahí ni lo relaciona, ¿no? Claro. Pero uno de los consejos que solemos dar es que, digamos, cuando uno está pasando por esa situación, nunca hay que reprimir. Porque a veces uno reprime el llanto porque digamos, por vergüenza o por el que dirán, o una señora decía, bueno, para cuando perdió una hija, digamos, para evitar que los hermanitos, digamos, puedan verla a ella en llanto, claro, ¿no? Pero no hay que sentir vergüenza. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, ¿no? Entonces es un sentimiento como reír juntos, también uno puede llorar, ¿no? Y está bueno si uno puede hacerlo, ¿no? Hay gente que no puede hacerlo, pero hay que sacar para afuera, hay que exteriorizar, hay que, ¿no? Digamos, hay que sacar, ¿no? Porque es un proceso. Lo que pasa es que yo hablaba de etapas, de fases, que no todos la viven así, digamos, como nos la muestran los libros. Claro. Algunos viven 3 etapas juntas y otros saltan a la tercera etapa y después vuelven a la primera, digamos. Por eso digo, no hay 2 duelos que sean iguales, ¿no? Pero el llanto es necesario. O sea, es necesario porque, bueno, si no es como una manera de como de reprimir, digamos, ¿no? Y bueno, y cuando uno no, dicen que cuando la boca calla, el cuerpo habla, claro, ¿no? Después sí, pasa sí, otro tipo claro, de expresiones. Claro. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando, en el caso, tenemos algún conocido que perdió un familiar, que perdió un ser querido, que quizás le cuesta hablar, o muchas veces, o no tiene una inclinación religiosa, o en ese momento tiene una inclinación religiosa que no pone en duda su fe, pero que un poco se enoja con Dios y le dice, ¿por qué Dios me hizo esto? Ahora, ¿qué respuesta usted puede brindar en este caso con toda su formación teológica, experiencia, cuando le hacen esta pregunta? ¿Por qué Dios me hizo esto? O ¿por qué Dios permitió que pase esto? Quizás nosotros estamos más acostumbrados, o no sé cómo definirlo, si biológicamente o por una cuestión cronológica, decir, bueno, primero tiene que morir el más viejo, o primero tienen que morir nuestros padres, pero en esta situación es delicada cuando se pierde un hijo. ¿Cómo se trabaja ahí? Sí, hay, digamos, hay muchas cosas hay muchas expresiones a las cuales recurrimos, porque la muerte es un tema, más allá de que es un tema tabú, digamos, es un tema que nos genera como impotencia.
y estamos frente al doliente y a veces no sabemos qué decirle, claro, ¿no? Entonces recurrimos a frases hechas que en realidad no consuelan. Y anoche en la charla yo decía que no importa si alguien lo hizo, ¿no? Es decir, pero está bueno no hacerlo, por ejemplo, decir fue la voluntad de Dios, ¿no? Porque no siempre es la voluntad de Dios, es decir, o ahora tenés un ángel en el cielo, ¿no? O Dios necesita también gente buena consigo, cosas por el estilo, que uno recurre a cosas así, bueno, el tiempo cura las heridas y... en ese momento a veces es preferible no decir nada, ¿no? Pero abrazar, ¿no? Abrazar fuerte y decir, no sé qué decirte, pero aquí estoy, ¿no? Claro. Esto me parece. Hay muchos errores que uno hace y que, digamos, aconsejamos no hacer. Cuando uno de repente juzga, ¿no? Bueno, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Por qué le compraste la moto? ¿No? O a veces también usamos los medios de comunicación y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si uno no va a aportar algo bueno, mejor no, porque el que ha perdido un ser querido, de la forma que sea, ¿no? De la forma que sea, porque hay muchas muertes que son evitables. Claro. Las muertes por accidente, por ejemplo, la mayoría son por negligencia, ¿no? Pero de nada sirve que uno ahora esté, digamos, como echando más leña al fuego, ¿no? Cuando ya uno de por sí está dolido y en lugar de encontrar una palabra de estímulo, de aliento, de esperanza, de repente juzgamiento, estos jóvenes que andan a toda velocidad, las rutas que están en mal estado, o sea, no sirve, no sirve, ¿no? Entonces, las cosas que sí podemos hacer es estar, ¿no? Prestar el oído, dejar que la persona se desahogue, acompañar, consolar, ser empático, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer y que las palabras que salen de nuestra boca hacia el doliente, digamos, sean palabras cálidas, ¿no? Palabras que llenen y que digan, por ejemplo, bueno, ahora descansa en los brazos de Dios, descansa en las manos de Dios, ¿no? Es decir, ir llevando y no apresurar, ¿no? Porque todo tiene, también hablaba del ciclo de la mariposa, ¿no? El ciclo de la mariposa, cuando llega, digamos, a lo que se llama la crisálida, la pupa, ¿no? Es decir, que primero son huevitos, después es un gusano, ¿no? Viene el proceso de transformación. Anoche una señora decía la metamorfosis, ¿no? Y el duelo es como justamente eso, ¿no? Como pasar de un estado a otro y la mariposa necesita estar un tiempo en la crisálida, ahí en la que se conoce como pupa, y no hay que apresurar el proceso, ¿no? Se cuenta de un hombre que veía nacer una mariposa que se demoraba en salir del pequeño agujerito, que era como un parto, ¿no? Y quiso ayudarle a la mariposa y abrió con una tijera el agujero, ¿no? Pero la mariposa nunca pudo volar, ¿no? Claro. Porque no había tenido el tiempo suficiente, digamos, de estar adentro fortaleciéndose con los fluidos que circulan ahí. Entonces, y el enojo, también me encontré con una chica en Puerto Esperanza que está muy enojada con Dios, muy enojada. Bueno, entre las etapas, digamos, la etapa del shock, al principio la etapa de la negación, esto no puede ser, esto no puede estar pasando a mí, esto no puede ser cierto, ¿no? Que yo misma lo viví cuando un confirmando mío, a punto ya de confirmarse, el mismo día de su cumpleaños, jugando en la lona enjabonada, jugando a la pelota, se cae para atrás, y se golpea muy fuerte la cabeza y muere, ¿no? Ese mismo día. Y cuando leo en el WhatsApp, Facundo se murió,
Yo dije, no, esto es una broma, claro. ¿no? Esto no puede ser cierto. Entonces entiendo esto de que en estas etapas, entonces viene esta etapa, después de la etapa de la negación. La tercera etapa es la etapa de la furia, que es la etapa del enojo, y donde uno se enoja en realidad con todo el mundo, se enoja con... A ver, qué sé yo, con el responsable del accidente, por ejemplo, ¿no? Con las rutas en mal estado, con el gobierno que no que no invierte en poner, es decir, uno se enoja con el que falleció, ¿no? ¿Por qué no te cuidaste? Claro. ¿No? Uno se enoja con uno mismo. ¿Por qué no lo llevé al médico? ¿Por qué le compré la moto? ¿Por qué lo dejé ir? ¿No? Y el enojo también es con Dios. Y está permitido, digamos, y está permitido en el tiempo del enojo, pero uno no ha de quedar para siempre con el enojo, digamos, porque a uno le hace daño, ¿no? Es decir, uno no puede vivir para siempre. Claro. Entonces digo, uno tiene que darse tiempo, en algún momento tiene que descubrir que Dios en realidad es un Dios de vida, no es un Dios de muerte, que Dios quiere la vida, que ama la vida y que nos ama a nosotros. Pero la naturaleza tiene sus ciclos, ¿no? Es decir, la muerte es parte de la vida, tarde o temprano llega. Y a veces nosotros somos de alguna manera responsables en adelantarla, en precipitarla, ¿no? Cuando llega de manera prematura. Después, bueno, hay otras muertes que son inexplicables, que yo no puedo decir por qué una persona, qué sé yo, con 40 años, una persona de fe, una persona buena, colaboradora, etcétera, de repente un infarto, digamos, y muere repentinamente sin que uno, digamos, pudiera prepararse, ¿no? Bueno, nunca estamos totalmente preparados, sí. Nunca estamos totalmente preparados. Pero cuando hay una enfermedad previa, digamos, es como que va previniendo que el desenlace puede llegar a ser, ¿no? Y entonces digo, bueno, tampoco tenemos respuesta para todo, ¿no? Es decir, ojalá la tuviéramos. A ver, uno puede razonar, ¿no? Sí. Pero tampoco sirve. Simplemente hay que aceptar, lo cual no siempre es fácil, es muy difícil. Le van a hacer los últimos consejos publicitarios, bueno, pero le invito a que se quede al último bloque. Estos son los consejos que tenemos para el programa de hoy. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah, qué rico este mate! Yerba mate aguantadora, nueva imagen, misma calidad, nueva generación.
¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en tu lugar hablando de este tema que no nos va a alcanzar 1 ni 2 programas porque son temas muy amplios de poder hablar. Cuando uno habla de duelo, siempre lo asimila con una situación de la pérdida, de la muerte, y tratar de encontrar algún tipo de solución. ¿Se puede interpretar como el duelo que pasa a una persona cuando, por ejemplo, o termina una relación, deja un trabajo, tiene alguna pérdida del cuerpo? Sí, digamos, el proceso del duelo lo vive, digamos, cualquier situación de pérdida. Ajá. Cualquier situación de pérdida. Hay algunas, hay pérdidas que son emocionales, hay pérdidas que son materiales, es decir, por ejemplo, de repente perder una casa o perder un auto, es decir, hasta por un celular, ¿no? Que claro, uno dijera, bueno, sin embargo, también lo viví, porque de repente uno queda como no sé, como desnudo, ¿no? Porque todos los contactos que uno tiene en el celular de repente los perdió, ¿no? Bueno, ahora ya no es tan así, tan porque difícil. Uno los puede recuperar. Pero las pérdidas, digamos, por todo hay que hacer duelo. Más intensos, menos intensos, por ejemplo, físico, ¿no? Cuando una persona por un accidente necesita una amputación de pierna o pierde un brazo o alguno de los sentidos, una persona de repente pierde la audición o queda ciego, es decir, todo lo que es pérdida, uno pasa por ese proceso de duelo. Una mascota, por ejemplo, ¿no? Es decir, la pérdida de un animalito. De todas maneras, yo puntualmente hablo, digamos, en estas charlas que estoy dando aquí en la provincia, sobre el duelo que atravesamos a partir de la pérdida de un ser querido, ¿no? Y no es lo mismo, digamos, ¿no? Claro, no es lo mismo perder un celular que perder, digamos, a quien ha sido parte de su vida, ¿no? Un ser querido, alguien muy muy cercano, un amigo, o un hijo, un padre, pero todo lleva su tiempo, ¿no? Quizás uno no vive tan intensamente todas estas etapas, ¿no? Pero todo el mundo atraviesa, porque el duelo tiene que ver con pérdida, ¿no? En esto de los duelos, y un poco en la apertura cuando hacía el programa, y teniendo en cuenta las localidades donde nosotros vivimos, bueno, Montecarlo es un poco más grande, pero tiene esa alma de pueblo, que también es lindo que uno se conozca. El caso de mi pueblo, del Alcázar o Caraguatay, donde uno dice, bueno, hay una persona que perdió el marido, el papá o la señora, es decir, pasó 1 semana o 2 semanas, pero ¿cómo va a estar
en un cumpleaños? ¿O cómo va a ir a algún evento social si tiene que estar de duelo, no puede salir, tiene que encerrarse? ¿Eso es ley así? No. En realidad depende cómo uno lo viva, ¿no? Es decir, hay gente que se queda encerrada, ¿no? Hay gente que se queda encerrada por mucho tiempo y es aceptable, ¿no? Me acuerdo de un hombre que perdió a su mamá y él quería ir a una fiesta donde seguramente había baile. Y digo yo, no hay absolutamente nada que uno pueda hacer para recuperar al que no está. Claro. Y el dolor lo vive igual, ¿no? Porque terminó la fiesta, digamos, y el dolor sigue estando. Pero yo creo que lo importante es el antes, ¿no? Es decir, no tanto el después en cuanto a ver qué es lo que quedó de ese vínculo, de esa relación. Porque hay cosas que la muerte no destruye. Es decir, aquellas cosas que uno hace por amor y con amor, no lo destruye la muerte. Entonces, que uno se quede con lo lindo, con lo bueno, ¿no? Y después preguntarse en algún momento, mi mamá, o le gustaría que yo esté así, ¿no? Es decir, ¿cómo quisiera verme, ¿no? Quisiera verme sumida en la tristeza, en el dolor, encerrada para siempre, o le gustaría que yo pueda renacer y comenzar a volar como una mariposa, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal, ¿no? Es decir, porque yo creo que hay que respetar, ¿no? A veces los tiempos de cada uno son diferentes, ¿no? Hay gente que necesita más tiempo y hay gente que rápidamente, digamos, puede superar. Cuántas veces uno ve a alguien que pierde a su pareja y en menos de un año, digamos, vuelve, digamos, otra vez a casarse, ¿no? Claro. Es decir y hay gente que, bueno, que opta y decide, bueno, una vez y para siempre con este único compañero, digamos, ¿no? Pero creo que hay que atesorar en el corazón aquellas cosas lindas, ¿no? Quedarse con lo bueno. Porque también a veces, en esto de la culpa, que es una de las etapas también, uno se siente culpable muchas veces después por muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, por aquellas cosas que uno no alcanzó a decir. ¿Por qué no le dije cuánto lo quería, ¿no? Claro. Que como que quedaron pendientes cosas. Bueno, una manera de poder, digamos, cubrir esa, porque yo no puedo quedarme con esta sensación de culpa para siempre, ¿no? Es exteriorizar, es decir, o hablar con una foto, o uno quiere ir al cementerio, o delante de la ceniza, o donde fuera, hablar, perdonar, confesar, ¿no? Es decir, sacar para afuera aquellas cosas que tal vez no pude decirle en vida. Por supuesto que no me va a escuchar, ¿no? Pero a mí me va a hacer bien, ¿no? Porque me va a permitir desahogarme. O escribir, también uno puede escribir todo lo que uno sienta adentro, pero sacarlo, ¿no? Escribir y después quemarlo. Escribir una carta, ¿no? Pidiendo perdón, no para justificar lo que el otro hizo, ¿no? Es decir, hay gente que dice, bueno, ¿por qué fuiste tan malo, no? O por qué estas cosas que lo importante es eso, que uno pueda sentirse liberado, ¿no? Y no con el peso de la culpa o el peso del enojo, ¿no? Porque es la única forma de poder sanar también, ¿no? Anoche me preguntaba una señora si uno puede seguir llorando más allá de los 2 años. Digo, por supuesto que sí, digamos, ¿no? Hay momentos donde uno se quiebra porque Navidad, por ejemplo, una mesa, una silla vacía, claro, un cumpleaños, etcétera. Por supuesto que es normal, ¿no? Es decir, lo peligroso es cuando está intensificado, ¿no? Es decir, cuando el llanto es desmedido, cuando el dolor es insoportable, pasado cierto tiempo. Ahí sí, digamos, yo creo que uno necesita, por eso es el duelo patológico, ¿no? Necesita ayuda profesional. Pero si no, es un proceso totalmente normal, que hay que atravesarlo. No hay otra opción, digamos, hay que vivirlo, ¿no? Y llegará el tiempo
que la última etapa es la etapa de la aceptación, ¿no? Cuando uno, digamos, puede plantarse y decir, él se murió, yo no me morí, ¿no? Yo sigo aquí, yo sigo en pie, ¿no? Claro. Y hacer cosas también en honor al que no está, ¿no? Homenajearlo de alguna manera. Y también poder decir, yo soy lo que soy en función de haber compartido este tiempo juntos, ¿no? Es decir, el aprendizaje que el otro me generó en mí, ¿no? Es decir, mi vida no hubiera sido la misma si no hubiéramos compartido este tiempo juntos, con un hijo, con su esposo, con su madre, ¿no? Entonces, el dolor siempre va a estar, pero va a llegar un momento donde uno va a poder hablar de su ser querido sin la necesidad de llorar, ¿no? Y eso también yo lo puedo decir, porque al principio yo hablaba del fallecimiento de mi papá, por ejemplo, y me quebraba, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy puedo hablar, ya hace 15 años de él, digamos, sin la necesidad de tener que llorar, ¿no? Así como dijo al principio de la entrevista, esta situación del duelo no hay una teoría, no es la forma, no es la ley, puede variar según cada persona. Por eso también lo lindo de la creación de Dios, de que todos somos distintos, todos vivimos distinto, todos tenemos una mirada distinta de las cosas, y es lo que nos hace también vivir como sociedad. Así que le agradecemos mucho su presencia para tratar de explicar este proceso tan difícil, tan doloroso. Sí, yo quisiera todavía, porque parecería que acá, digamos, la cuestión de la fe, no lo mencioné en esta charla, pero en estas herramientas que una persona, digamos, debería, un botiquín de recursos, ¿no? Para poder, el tema de la oración, que es muy importante, y el tema de la fe, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, para un creyente que para un agnóstico o un ateo, porque los cristianos sabemos que nuestra vida no termina en la nada, ¿no? Es decir, católicos y protestantes decimos creo en la resurrección de los muertos, ¿no? Y esa es nuestra afirmación de fe, y saber, digamos, que un día también vamos a vencer a la muerte como Jesús venció a la muerte, y vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Eso también es como esperanzador, digamos, ¿no? Lo quería agregar porque me parecía importante, y no aislarse, ¿no? Que la comunidad es muy importante, el congregarse, ¿no? Buscar la contención, digamos, y una comunidad de fe sería lo ideal, ¿no? Allí donde uno pueda encontrar gente que a uno lo entiende, porque es muy difícil. Yo decía, no podemos decir que comprendemos si no hemos pasado por la misma situación, ¿no? Claro. A veces, por eso hay grupos así como de alcohólicos anónimos, donde un alcohólico, digamos, puede comprender, entender mejor a otro alcohólico, claro, ¿no? Y también hay grupos, creo que acá en Misiones hay un grupo que es Renacer, también de padres que han perdido un hijo, ¿no? Donde pueden, porque aquel que pasó por esa situación está en condiciones de poder comprender, de poder acompañar, de poder consolar, de poder decir palabras que ayuden, ¿no? Si uno no lo vivió es muy difícil, ¿no? Claro. Sí. Gracias por haber venido, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación también, un gusto. Hasta acá hemos llegado en el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en los diferentes programas que tenemos en este ciclo de Tu Lugar. Hasta un próximo encuentro.